Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que están allá en las redes sociales dispuestos a escuchar este mensaje, a mirar este video, sean bienvenidos. Hemos alabado, hemos adorado al Señor y ya nos hemos puesto en sus benditas manos para que en este momento que me dispongo a compartir, a exponer la palabra de Dios, es el deseo de mi corazón que Dios hable a sus vidas, así como lo ha hecho conmigo. Vamos a meditar en este mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo. ¿Tú crees que puedes perder tu salvación? Ese es el título del mensaje. ¿Tú crees que puedes perder tu salvación? Esto surgió porque en estos tiempos estamos viviendo la apostasía. Lo que dijo el Señor que iba a suceder antes de su venida. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles en todos los aspectos, económicos, sociales, morales, en todos los aspectos, doctrinales sobre todo, que es lo que nos concierne a nosotros como cristianos. Sabemos que está escrito que en los últimos tiempos iba a haber mucha confusión, que la gente iba a ir de una parte a otra, pero no tanto por buscar la verdad, sino por buscar donde sentirse mejor, cómodo. Y eso ha dado lugar a que haya una confusión para la gente del mundo. Muchas veces la gente del mundo ya no quiere escuchar a nadie porque se dan cuenta por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, la radio, cómo entre las mismas denominaciones no pueden mirarse. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Unos enseñan que la salvación se pierde. Otros enseñan que la salvación no se pierde. Y eso ha confundido a mucha gente. Pero recordemos que la palabra misma nos dice que Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de orden. Y hoy, este día, yo sé que van a aprender, tanto los presentes como ustedes que me ven en las redes sociales, van a aprender algo muy diferente a lo que las religiones enseñan. Porque cada una tiene sus propios dogmas, sus propias doctrinas, pero la palabra de Dios es única. Y es a la palabra de Dios a quien debemos de obedecer, de escuchar, meditar y poner por obra. Vamos a meditar en 3 pasajes donde la gente, la mayoría de los cristianos, han entendido que se van a perder. Y estos pasajes que vamos a leer lo hablan tan claro, superficialmente. Acuérdense que lo claro se mira por arriba. En lo profundo no se mira muy claro, se mira oscuro. Pero con la luz
que es Jesús, podemos mirar todo. Vamos a meditar en esta escritura en Hebreos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice Hebreos capítulo 6 y vamos a leer, como les dije, del capítulo 6, verso del 4 al verso 9. Dice así la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, vamos a meditar en estos versículos. Esto es uno de los versículos que muchos maestros, falsos predicadores han tergiversado y son sus bases. Ese es uno de ellos. Son sus bases para atemorizar a la gente, que cuando ellos caen en esto, lo que acabamos de leer, están perdidos, que no hay ya salvación. Y aquí se mira como que fueron cristianos, pero que cayeron. Y por eso el verso 4 lo dice bien clarito. Miren, son pasajes que por encima miras y de ahí quieren sacar el entendimiento de eso. Porque es imposible. Oigan, dice que es imposible. Sabemos lo que quiere decir esa palabra, imposible. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí, a través de estos pasajes, nosotros pensamos que se está refiriendo, la mayoría de la gente piensa, superficialmente, que se está refiriendo a aquellos cristianos que una vez
aceptaron a Jesús como su Señor, se convirtieron a Cristo y que recayeron. Dice que es imposible para ellos que haya arrepentimiento. Si esto fuera así, entonces la palabra de Dios miente. Dios sería un mentiroso. Si esto fuera así, como muchos lo han estado enseñando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice bien claro que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere que se arrepientan. También Él mismo dice, lo dijo Jesús, ¿cuál es el único pecado que no perdona y que de hecho estás condenado? Hay un pecado que dice que puedes blasfemar contra Dios, contra Jesús, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, ese pecado no es perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Ahora, aquí voy a contarles algo para que puedan entenderlo. Recordemos que Jesús, nuestro Señor, siempre hablaba por medio de parábolas, hablaba por medio de ilustraciones para poder entender este punto y los que Él quería enseñar. Y Dios puso en mi corazón el compartir esto. Yo escuchaba, iba a correr y escuchaba la palabra, y fue cuando Dios puso en mi corazón el compartir esto, hace como unos 4 días, y me puse a meditar. Bueno, el punto es este. Les voy a contar algo para que lo entiendan y lo vamos a comprender con esto. ¿Quién de nosotros no sabe cuando está saliendo un producto y lo dan a probar? Por ejemplo, vas a un supermercado y encuentras personas que están dando queso, jamón o cualquier otra cosa que está de novedad y la están dando a probar para que lo conozca la gente. Llega la persona, pongamos el jamón, y está la persona ahí con su mesita y pedazos de jamón. Mire, pruébelo, es algo novedoso, es lo mejor. Sí, mire que... Y te cuentan cómo es procesado y tantas cosas. Entonces te dicen, si gusta, pruébelo. Y ya cuando empiezas a probarlo, encuentras un sabor muy diferente al que cotidianamente has comido y sabes el sabor. Eso lo encuentras con un sabor muy exquisito que agrada a tu paladar, el olor, en fin, es algo novedoso. Agarras, lo pruebas, lo disfrutas y luego, no, está buenísimo, y agarras y te llevas el paquete, lo echas a tu carro y te vas. Cuando ya llegas allá con la cajera, donde vas a pagar, donde te cobran, entonces miras, ya que empiezan a ver, escanear el producto, y miras que aparece allá $10 la libra, cuando el precio normal $2, del que siempre has comido, del que conoces por jamón, $10.
$10 la libra. Y entonces ya cuando lo empiezas a mirar y lo viste, lo probaste, lo disfrutaste, pero no estás dispuesto a pagar esa cantidad. Se te hace muy caro. Y le dices, ¿sabe qué? No lo llevo. Es muy caro. Hay algo más mejor, más barato. Y lo dejas. Hoy capta esto el por qué te menciono estas palabras. Ese hombre rechazó lo que tanto le gustó. Lo probó. Se deleitó. Pero cuando se trató de pagar el precio, lo rechazó. Dijo, no lo quiero. Eso es precisamente lo que está hablando aquí Jesús, lo que está hablando aquí el de la carta a los hebreos. A ese tipo de personas se está refiriendo. No a un cristiano que verdaderamente nació de nuevo. Se está refiriendo a esos que probaron, que gustaron. Aquí lo dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, acuérdense que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Es la misma luz. Y gustaron del don celestial. Gustaron. ¿Qué dice la palabra? Porque a todos se les ha dado la misma palabra. Porque todos han bebido de la misma agua. Porque bebían de la misma roca. Y la roca que los seguía era Cristo. Entonces, todos gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oigan, no que fueron llenos del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo vino a morar en ellos. No que nacieron de nuevo del Espíritu Santo. Sino que fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea, era para que se dieran cuenta el poder, lo que Dios podía hacer y puede hacer con aquellos que se lo permiten. Aquí es como aquel hombre que llegó, probó, lo miró, lo disfrutó, ese jamón. Fue hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no se llevó el jamón, pero sí supo que probó de lo que estaba el jamón. Lo probó, lo disfrutó. Y así hay muchos cristianos que han tenido esa experiencia con el Señor, que ha tocado su corazón, pero que cuando se trata de pagar el precio, no lo quieren pagar. Piden rebaja. Lo quieren gratis. Y esto que está hablando aquí se está refiriendo a ese tipo de personas que no quieren pagar el precio. Déjame decirte para que entiendas algo más esta escritura. El libro de los Hebreos fue escrito especialmente para los judíos. Porque los judíos eran los que no querían pagar el precio. Los judíos eran los que conocían la ley, se deleitaban en la ley, pero no cumplían la ley. Tenía que haber ese cambio.
Se les dio la probada como aquel hombre para que tú tomara la decisión de hacer el cambio de jamón. Ya no comer el mismo jamón, sino comer aquel jamón que estaba mucho mejor. Y es lo mismo que Jesús quiere. Por eso es que nos manda a predicar el evangelio, las buenas nuevas, así como les puse el ejemplo de las tiendas cuando venden algo novedoso, algo nuevo, lo enseñan, lo exhiben, lo dan a probar. Así Jesús nos manda a dar esas novedades, esas buenas nuevas. El que la recibe, el que la cree y paga el precio, ese es el que pertenece al pueblo de Dios. Ese es el que ha adquirido la salvación. Y como compró el jamón, nadie se lo va a quitar. Pero como nada más probó y no quiso pagar el precio, anda por allá mendigando, comiendo lo mismo en la naturaleza que vivía. Aquí dice que es imposible para ese tipo de gente que rechaza voluntariamente la gracia de Dios. Entonces, Jesús mismo lo dice de otras formas: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Cuando Jesús nos manda a predicar a la gente, cuando la gente se aferra a sus tradiciones y religiones, al igual que el pueblo judío, y rechazan, es ahí donde esa gente se pierde. Se pierde. Dice aquí, y pone un ejemplo, miren, en el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser quemada, y su fin es el ser quemada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Oigan, ahí está hablando. Es una ilustración muy clara. Dice que la tierra que bebe la lluvia, cuando llueve, pues no hay acepción. Está un terreno grande partido en dos y en los dos lugares se mojan. Pero dice que la tierra bebe esa agua, esa lluvia. Y que muchas veces, dice, cae sobre ella y produce, ¿qué produce? Hierba provechosa. ¿A quién le produce esa hierba provechosa? Aquí lo dice. Por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, que la lluvia cae en la tierra, tanto a la que es labrada como la que no es labrada. Y la que es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Pero la que no es labrada no recibe bendición de Dios y por lo tanto produce pura hierba. Y esa hierba hierba que no es provechosa para ser quemada. O sea, ahí lo podemos ver claramente, que cuando tú trabajas en lo que Dios nos pide, nos demanda, es cuando verdaderamente vas a recibir la bendición de Dios. Si tú pones por obra la palabra de Dios, créeme que Dios es fiel a sus promesas y la salvación que Él promete se hace real en tu vida. Y tú sabes eso porque no se te manda a que vayas a trabajar, sino tú mismo sientes la necesidad de trabajar.
Es como cuando el hombre se casa, recién se casa, tiene su esposa, su hogar, pero no se le está mandando a trabajar. Él, por amor a su esposa y como cabeza del hogar, él va gustoso a trabajar porque sabe que de ese fruto de su esfuerzo va a ser bendición para su esposa, para él mismo. Entonces, el que verdaderamente escucha la palabra de Dios, la recibe, hace la obra de Dios, no para alcanzar la salvación, sino porque ya tiene la salvación. Aquí se estaba refiriendo a aquellos, como les decía el ejemplo, que han probado. Y era para los judíos de aquellos tiempos que estaban aferrados a sus religiones, fariseos, saduceos, esenios, celotes, y había muchas religiones. Para ellos era esto. Y para todos aquellos que han seguido ese mismo camino, siguiendo las religiones y surgiendo más nuevas, y la gente buscando, probando aquí, probando allá. Pero a ver dónde lo consiguen más barato. Pero déjame decirte que lo bueno cuesta. Y lo bueno hay que pagar un precio. Mira, simplemente ve a la tienda, cómprate unos tenis. Vas a la Walmart, te compras unos tenis de $10, $15. Pero si te vas allá al mall, allá donde dicen Nike, donde dicen Jordan, que exclusivamente te venden ese tipo de producto de marca, te va a costar más. ¿Por qué? Porque es calidad. Lo bueno tiene un gran precio que hay que pagarlo. Y la salvación sí es gratis, pero tú tienes que pagar un precio porque la necesidad la sientes dentro de ti. Yo siempre he puesto un ejemplo, un árbol de limones. Solamente preocúpate por echarle agua, cuidarlo y mantenerlo bien. Y cuando eso haces, no necesitas estarle exigiendo al árbol de limones que te dé limones. Por su naturaleza los va a producir y en abundancia. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y recibirle, en ese momento, si verdaderamente entró a tu corazón, en ese momento tu vida cambia. El cuerpo queda como muerto para el pecado, dice, pero tu espíritu vive para la justicia. Ahí en ese momento es cuando viene a ver esa regeneración, esa transformación. Hay mucha gente que ha sido transformada por su religión, pero nunca ha sido regenerada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y luego dice acá en el verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aquí ya estamos viendo que se está refiriendo a los cristianos, al pueblo de Dios, no los anteriores que mencionaba, que los que una vez fueron iluminados. Cuando tú una vez eres iluminado y eres nacido de nuevo, la luz permanece en ti para siempre. Y siempre vas a ser iluminado. Y no vas a producir buenas obras para alcanzar la salvación, sino porque ya eres salvo. Produces buenas obras. Y no vas a perseverar. Hay un pasaje donde dice en 2 de Juan, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es donde mucha gente dice, mira, si no perseveras hasta el fin, no eres salvo. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros no somos de los que retrocedemos.
El verdadero cristiano siempre permanece hasta el fin. La religión lo que hace es, quiere formar a la gente a su punto de vista para que sean buenos. Ellos hacen ese cambio, no lo hace la palabra de Dios, que es espíritu. Vamos a ver otro pasaje en Hebreos capítulo 10, ahí mismo adelante. Y vamos a leer desde el verso 26 al 30. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Oigan, aquí este otro pasaje es muy común que lo usan para enseñar que la salvación se pierde, y más que nada lo hacen para atemorizar a la gente, para que la gente no se vaya y permanezca ahí con ellos. Es por esa razón que enseñan ese punto. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ok. Ahora, aquí es como el ejemplo que les puse desde el principio. Como el ejemplo que les puse, aquel hombre que probó el jamón no fue obligado a probarlo. Jesús nos manda: vayan y prediquen el evangelio, y donde no lo reciban, sálganse de esa casa. Eso hacen las que están dando la novedad con el jamón o el producto que están sacando. Ellos dicen: ofrézcanlo, ofrézcanlo. El que no quiera, pues ya déjenlo en paz, porque no lo obligaron a que lo probara. Tampoco lo obligaron a que lo comprara. Tú decides si quieres pagar el precio. Tú decides. Entonces aquí, el que voluntariamente dice: no, quítamelo, no lo quiero, está rechazando. Voluntariamente está rechazando la verdad, como dice aquí, el conocimiento de la verdad. Y ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir? Que como ya lo probaste, pero no quisiste, pues lo rechazaste. Y por lo tanto, no puedes tú pertenecer al pueblo de Dios. No puedes. Ahora, pone el ejemplo. Dice en el verso 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Tú puedes ser santificado sin ser salvo. Oiga, ponga atención. Tú puedes ser santificado sin ser salvo. Mira, por ejemplo,
Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Les voy a poner otro ejemplo que lo van a entender. ¿Quién no sabe la historia de Judas? ¿Quién no sabe la historia de Tomás? ¿Y quién no sabe la historia de Pedro? Si te das cuenta, analizas la vida de Judas, analizas la vida de Tomás y analizas la vida de Pedro. Si te dieran a escoger, ya analizaste, ya te diste cuenta quién era Judas, quién era Tomás y quién era Pedro. ¿A quién escogerías? Cuando una persona abre un negocio, por decirlo así, ¿a quién va a poner allá en que le lleve sus finanzas, el que administre todos sus bienes? ¿A quién pondría? ¿A cualquier ignorante? ¿A cualquier persona pondría en ese lugar? Yo pienso que no. Pondría a un hombre de confianza. Esos tres hombres que te mencioné, si tú analizas la vida de los tres, te das cuenta que Judas era el mejor a simple vista. A Judas no lo mirabas en problemas, no lo mirabas que fuera un incrédulo, lo mirabas santificado es apartado del mal y siguiendo siempre en el bien. Siempre anduvo con Jesús. A Judas se le confió la tesorería, era el que controlaba el dinero. No se lo van a confiar o sea, cuando la persona analiza, Pedro, ¿quién era Pedro? Era un hombre rebelde. Seguido se metía en problemas. Vemos cuando agarraron a Jesús cómo saca la espada y le mocha la oreja a aquel soldado romano. Vemos cómo negó a Jesús 3 veces. Pedro era una calamidad. Era muy necio, duro de carácter. En cambio, Judas, miras una diferencia grande. Te digo, estaba sobre los tesoros, era el hombre de confianza. Hoy en día, la gente se guía por lo que mira. Oh no, aquella persona es intachable, es responsable, trabajadora. Y miran, así como mirar a Judas. Ya a Judas lo vieron mal cuando traicionó a Jesús. Pues eso es lo que hace toda esa gente religiosa que aparentemente miras que son una solemnidad, son hombres buenos. Pero cuando ya se les acaba la fuerza, cuando se dan cuenta que no pueden sacar provecho de nada, es cuando entonces enseñan lo que verdaderamente son. Y eso es la gente religiosa. Y esos son los que no van a alcanzar la salvación, así como Judas no alcanzó la salvación. Conoció la palabra, vivió en santidad con Jesús, anduvo caminando en luz, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. Y cuando reconoció que había hecho mal, no fue a quien había ofendido a pedir perdón.
Vemos, por ejemplo, los que murieron en la cruz del Calvario, que estaba a su derecha. Allá en ese instante reconoció y le pidió perdón. Lo aceptó. Judas no lo hizo así. Y esos que está hablando aquí, los que dicen que es imposible, que una vez caminaron y todo eso, no eran cristianos. Porque si hubieran sido cristianos, un verdadero cristiano nunca le da la espalda al Señor, nunca lo traiciona, aunque sí comete errores. Mira la gran diferencia de Judas y Pedro en la vida normal. Pedro era testarudo, era duro, pero lo negó, maldició al Señor, pero se arrepintió. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús haya orado por Judas? Pero sí oró por Pedro. Así como está orando por mí, por ti, si de verdad naciste de nuevo. Si de verdad has permanecido en la verdad. Sigues caminando en luz, puestos tus ojos en Jesús. Porque esos son los verdaderos cristianos. No que no le fallan al Señor, sino que se arrepienten y están prestos para llevar fruto para la gloria de Dios. Entonces aquí vemos claramente que se está refiriendo a quiénes. No se está refiriendo a los cristianos, se está refiriendo al mundo, porque ellos son los que es imposible para ellos. Pero vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 12, verso 5. Hebreos 12, 5 al 8. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo, recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar cuando cometamos un pecado. No dice que ya te destituye y quedas totalmente perdido y es imposible que alcances la salvación, ya la perdiste. No, nunca has sido salvo, nunca has llegado a ser hijo de Dios, y por esa razón es que está hablando esas palabras, aquellos que nunca han sido hijos de Dios, porque a sus verdaderos hijos los recibe, a sus verdaderos hijos los vuelve a restaurar. Dice la Escritura: las veces que caiga el justo, Jehová con todo los va a levantar. Por último, mira ahí en el verso 15 al 17, ahí mismo, dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean condenados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí está hablando claramente el escritor a los hebreos: miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando a los cristianos, está hablando que al mundano, que mire bien antes de decir no lo compro,
¿Ya lo probaste? ¿Ya lo disfrutaste? ¿Sabes que es verdad? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que, dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no la ha alcanzado. Y va a dejar de alcanzarla mientras esta persona esté rechazando siempre. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que cristianos, según están en la iglesia y por algo que les hicieron aquellos carnales y se amargan, se enojan y se apartan y ya no vuelven? ¿Serán cristianos verdaderamente? Nunca lo han sido. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura no está en el corazón del verdadero cristiano, del Hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios te da gozo, paz, te da todo. Entonces, aquí dice, y habla el ejemplo que alguno, pone el ejemplo de quién, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ahora, Esaú, ¿quién no conoce la historia de Esaú? Esaú y Jacob. Ahora, Esaú no sabía la ley. Esaú no sabía los mandamientos de Dios que Dios les hablaba, de su padre Isaac, que les enseñaba de las cosas de Dios, así como Abraham le enseñó a Isaac. Esaú y Jacob no lo sabían. Los dos lo sabían. No sabían que el ser el primogénito era un privilegio. ¿Y qué hizo Esaú? Lo sabía, pero no le dio la importancia. No quiso pagar el precio. Le interesó lo material. Vemos cómo le vendió la primogenitura a su hermano Esaú, a Jacob, por un guisado. Entonces, estos son los que dejan de alcanzar la gracia. Los que nunca han sido salvos y ni nunca lo serán. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Porque menosprecian el sacrificio de Jesús. Menosprecian la sangre de Cristo que los puede limpiar de todo pecado. Cuando Él se dio cuenta de lo que había hecho, cuando llegó a su padre que quería la bendición, ya se le había olvidado que la había vendido. Y así hay muchos. Se olvidan de que ya se les ha hablado la palabra de Dios, que la han rechazado, la han tenido en poco. Pero cuando se dan cuenta lo que verdaderamente valía, ya es demasiado tarde. Y ahí aplica el dicho ese que dicen en el mundo: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando él perdió, se dio cuenta lo que valía, lo que había despreciado, es cuando se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Y así el Señor Jesús no quiere que te pase eso a ti. Él quiere que tú seas una persona bendecida, que llegues a formar parte del pueblo de Dios. Vamos a ver el último punto, vamos dos. El último punto lo vemos en Segunda de Pedro, y vamos a ver el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 20 a 23. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Miren, aquí está hablando el apóstol Pedro a los gentiles y también a los judíos. Pero aquí dice, si habiéndose escapado ellos de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Les puse el ejemplo de Judas. Judas escapó de la contaminación del mundo. Por 3 años anduvo fuera de la contaminación del mundo. Anduvo con Jesús. ¿Por qué anduvo? Escapó de la contaminación del mundo. ¿Por qué? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, porque escuchó a Jesús, sus promesas, o escuchó todo lo que Él les hablaba, entonces decidió seguirlo. Y vivió en santidad. Escapó de la contaminación. Pero ¿qué dice? Se enredó otra vez en ellas, o sea, en las contaminaciones del mundo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, Judas volvió a enredarse otra vez con la contaminación del mundo cuando vio que no era lo que él esperaba. Y así hay mucha gente que cuando ve que no es lo que le han hablado, se aparta y ya no quiere seguir. Y eso es a consecuencia de que los predicadores religiosos les hablan tan bonito que los convencen, les ofrecen, les enseñan cosas muy bonitas para que formen parte de su denominación. Pero cuando ya están ellos dentro y se dan cuenta que lo que les habían hablado y prometido no es verdad, se apartan y ya no quieren seguir. Y a esos son los que Dios les habla hoy. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí vemos que Judas se volvió a contaminar. ¿Y qué le pasó? Su postrer estado vino a ser peor que el primero. Él mismo se ahorcó, no pudo soportar la maldad que había cometido. Y como dice la Escritura, su pecado lo alcanzó por no haber reconocido. ¿Qué hizo Pedro? Reconoció y lloró amargamente, dice la palabra. ¿Qué hizo Tomás? Tomás, que también vivió fuera de la contaminación y todo, que conocía la palabra, cuando llegó el momento de ver con sus propios ojos la realidad, no lo creyó. Cuando sus demás compañeros, los apóstoles, le dijeron que había resucitado, no les creyó. Él quería meter su mano donde le habían saqueado el costado y su dedo donde le horadaron. Él quería mirarlo con sus propios ojos. Y así hay mucha gente religiosa que quiere ver para creer. Pero en la vida espiritual es creer para poder ver. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es creer para poder ver, no ver para creer. El estado peor vino a ser peor de este hombre. Y luego lo que menciona dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Les voy a hablar, con esto voy a terminar. ¿Quién no sabe la historia del hijo pródigo?
El hijo pródigo dice que habló con su padre, era el hijo menor, le pidió la parte de herencia que le tocaba y se fue a darse la gran vida, según él, en la carne, en los deseos carnales. Dice que vivió gastando todo. Llegó hasta el extremo de que ya no tenía ni para comer y la hambre seguía. ¿Qué hizo? Pidió trabajo y lo mandaron a cuidar cerdos. Y allá estando, allá cuidando los cerdos, dice que deseaba llenarse de lo que los cerdos comían. ¿Qué hizo? Reconoció que en la casa de su padre había muchos trabajadores que vivían mejor que él, comían mejor que él, tenían todo lo mejor de lo que él podía tener ahí. Entonces reconoció. ¿Y qué hizo? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de esos jornaleros. ¿Y qué hizo? Llegó el hijo. El padre corrió, lo abrazó, lo besó. Mandó que lo vistieran con vestiduras reales, que le pusieran el anillo de autoridad, de reconocimiento. Y mandó matar el becerro gordo y hacer fiesta. Ahora, ¿por qué? La sencilla razón es que él era su hijo. Y no importa cuánto daño haya hecho, si tú eres hijo de Dios, vas a cometer errores, pero al igual, tú no perteneces a ese movimiento, como él no pertenecía a ese mundo bajo de andar cuidando marranos. Él pertenecía a la familia real. Él pertenecía a una gente que tenía autoridad, tenía todo. Cuando tú vienes a ser hijo de Dios, tu Padre Celestial no te va a destruir porque le fallaste, sino te va a disciplinar y te va a restaurar, te va a regenerar, así como el padre a su hijo pródigo lo hizo. Lo volvió a poner en su lugar porque esa era su naturaleza. Cuando nosotros hemos verdaderamente nacidos de nuevo, no que no le fallamos. Yo le he fallado mucho al Señor, pero Él ha tenido misericordia, me ha disciplinado, yo he pasado situaciones, cada uno sabe lo que uno tiene, lo que uno es, lo que uno ha pasado. Pero Dios, nunca dejas de ser su hijo de Dios y nunca te va a destruir, sino te va a restaurar, así como el hijo pródigo. Así es que estos pasajes que te enseñan aquí, que la salvación la pierdes, dile a esos hijos del diablo que son unos mentirosos. Porque si tú verdaderamente naciste del Espíritu, el deseo de tu corazón va a ser agradar al Padre de los Espíritus. Y nunca se me olvida ese pasaje allá en el Antiguo Testamento, cuando el profeta, cuando el rey Saúl, cuando fue ungido, cuando fue a buscar las asnas de su padre y le dice su siervo, dice: vamos a ver al vidente, allá está, se llama Elías, o Elías Eliseo. Bueno, total que fue y lo vieron. Samuel. ¿Y qué le dijo? Dios le había dicho a Samuel que él iba a ungir al que iba a ser el primer rey, porque le estaban pidiendo rey como las demás naciones. Y llegó y le dijo que él era. ¿Y qué le dijo Samuel? Cuando vayas en tal parte, ya de regreso las asnas ya aparecieron, tú vete. Y en el camino vas a encontrar profetas, te van a hablar esto. Dice, y cuando esto suceda, haz todo lo que te venga en gana, porque el Espíritu de Jehová está contigo. De modo que cuando hemos nacido del Espíritu, tú vas a hacer todo lo que te venga en gana, porque el Espíritu está contigo. ¿Y sabes qué es lo que te viene en gana?
agradar a Dios, trabajar para Dios, disfrutas, te deleitas servirle a Dios. Te digo porque yo así lo vivo. Ya desde allá en el año 92 que me convertí a Cristo, ya vamos a ser 28 años. Y nunca ha estado en mi mente regresar al mundo. He ido de gloria en gloria y de victoria en victoria, creciendo. No, como dice la Escritura, debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les enseñe, se les dé leche y no vianda. ¿Por qué? Porque esos todavía no han nacido verdaderamente del Espíritu. Porque el que nace del Espíritu, ese es el Espíritu que nos da la fuerza para vencer. Ese es el que nos abre el entendimiento, nos abre los oídos espirituales y los ojos espirituales. Y ya no andamos por vista, sino por fe. Ya venimos a ser personas espirituales. Como dice allá, cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciera de agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahí vemos como dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, el aire, que no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero oye su sonido. Dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy estoy aquí, ahorita predicándote, mañana no sé, pasado mañana quién sabe. Lo que sí sé es que Dios nos mueve a diferentes lugares. Solamente hay que estar receptibles a la voz de Dios cuando Dios nos habla. Porque Dios, que es nuestro Padre Celestial, siempre nos va a estar hablando. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para que te des cuenta que si tú verdaderamente naciste de nuevo, eres hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, te vas a dar cuenta porque el deseo y la pasión en ti es agradar y glorificar a Dios. Y si no hay eso, tú estás perdido. Si no haces eso, es porque nunca ha estado el Espíritu de Dios contigo. Lo has probado, así como el ejemplo que puse, pero no quieres pagar el precio. A esos se refieren estos tres pasajes, que muchos enseñan que la salvación se pierde porque aquí lo dice. Ahí no está hablando de cristianos, está hablando de gente del mundo. Está hablando de gente religiosa, como los fariseos y saduceos. De ellos está hablando. Así es que este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado. Y si te das cuenta que tú verdaderamente te han enseñado que estás perdido, déjame decirte que mientras no mueras, hay esperanza. Si tú crees en Jesucristo, afírmate, búscalo, pídele que te perdone, clama a Él, así como aquel hombre que clamó en la cruz. Clama a Él y Él te va a responder para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo te invito que allá donde estés, si la palabra te llegó, ahí en tu soledad, clama al Señor y pídele que entre a tu corazón, que te dé ese nacimiento del Espíritu. Y entonces vamos a poder hablar el mismo idioma. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas, y yo les invito a que sigan adelante y si tienen alguna duda, pónganse en contacto conmigo y que pronto me comunicaré con ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós. Jesús divino.
Vengo a expresarte mi gratitud. Tu amor igual me ha dado la paz. En el mundo no hay. Con todo mi corazón allá en el cielo.